Aquí en estudio el doctor Fanor Avendaño Sosa en su calidad de académico y politólogo, experto en Derecho Constitucional, quien esta semana presentó una propuesta de 10 puntos en la búsqueda de una solución cívica y la hizo como ciudadano nicaragüense, pese a que él es dirigente del Partido Social Cristiano Nicaragüense, y hemos invitado aquí para compartirlo con ustedes, nuestros amigos televidentes. Vamos a poner incluso, ¿verdad?, para los que no hayan logrado sintonizar o leer en las distintas redes y o medios donde se publicó los 10 puntos muy puntuales, ¿verdad?, que hace Fanor Avendaño Sosa. Bienvenido, Fanor, le agradecemos estar aquí con nosotros. Gracias, Plinio. Y aquí siempre tratando de acercar posiciones en el país. Sabemos que estamos en momentos difíciles para crear cauces, pero también asumimos que las situaciones difíciles nos crean oportunidades grandes. Hemos dejado atrás momentos más crudos y tensos, y yo creo que aunque sean difíciles las circunstancias actuales, ya vamos buscando la ruta y en algunos casos estamos viendo algunas lucecitas en estos caminos, en estos túneles que indudablemente en ocasiones desesperan a muchos sectores del país. Ahora, son temas y puntos que usted recogía, no sé si los muchachos ahí tienen casualmente los 10 puntos completos para por lo menos enunciarlos, ¿verdad? Sí. Pero en esta propuesta de 10 puntos en la búsqueda de esta solución cívica, además de definir un tema de la claridad ideológica, ¿verdad?, Sí. de que todos estén en una sola sintonía a la hora de ver los fenómenos políticos y sociales, Sí, como sí. se diría desde los altos estudios políticos, ¿verdad? Qué bueno el hablar de diario político, ¿verdad? Porque todo el mundo se dispara y comienza a decir distintas posiciones de cambio, otros mantienen posiciones como que no ha cambiado la historia. El tema de promover la no violencia, muy particularmente, ¿verdad? Que ahorita es una no violencia inactiva porque nadie quiere decirle al otro, parate. Sí, exactamente, Porque es inactiva. así es. Y está la violencia verbal y la presión y la psicológica. Pero nadie le quiere decir, o sea, si nadie le quiere decir que eso es violencia. No quieren admitirlo tampoco. Así es. Y el tema de poder armonizar, decía usted, los intereses, los que son legítimos, ¿sí?, ¿verdad?, de Sí. los diferentes sectores de la sociedad. ¿Cuál es el interés legítimo de cada sector? No lo quieren decir, ¿verdad? Sí. Y la aspiración de llegar al poder es un interés legítimo, ¿verdad? Pero nadie, de pronto en los sectores que se oponen al gobierno, quiere decir, no, hombre, lo que queremos es llegar al poder, hombre. Y que es legítimo. ¿Verdad? Y quiero llegar yo con mi bandera partidaria, ¿verdad? Y entonces levantan solamente la azul y blanca como el estandarte general de la protesta generalizada y no de la individual. Y a la hora que se comienzan a organizar, se comienzan a decir, a sacar nuevamente trapos sucios. No hay programa de gobierno de alguien que quiera, pero quieren algunos adelantar elecciones y nadie tiene una propuesta de un plan de gobierno. Y hay otros temas, pues, que ahí los están viendo los amigos televidentes con los que queremos que usted compartir, pues, porque no soy yo el que voy a hacer la interpretación de esta temática que usted ha propuesto. Cuéntenos un poco el objetivo y la profundidad que tienen estos 10 puntos que hoy usted tiene aquí como planteamiento. Es muy importante para mí recalcar algo. He tratado de compilar el sentimiento de varios sectores. Quizás lo que hice fue redactar de una forma sin apasionamientos, sin intereses personales y sin intereses partidarios, que son legítimos también, pero para hacer estas 10 elementos, escauteé opiniones
desayunos, almuerzos con muchísima gente, reuniones en las universidades, reuniones con colegas que les encanta hacer análisis político, jóvenes, campesinos, sectores religiosos, inclusive me fui a la costa Caribe a conversar con sectores de la costa Caribe, yo se lo comuniqué a usted, mi querido Plinio, y después de esto comencé a reflexionar de qué cosas podrían hacerse para crear por lo menos un espacio de conversación donde existan esas coincidencias y por lo menos no descalificarlo para leerlo. Yo no digo para asumirlo, sino para leerlo. Y las primeras personas o sectores que les ha interesado esto, estoy extremadamente satisfecho, son los jóvenes. Son los jóvenes organizados, son los jóvenes líderes, estudiantes y profesionales que me dijeron, profesor Avendaño, es exactamente lo que queremos hacer. Y ayer me decían algunos que ya lo están haciendo, los primeros puntos para presentarlo también ellos como expresión de la nueva generación política. Porque yo he comentado mucho que si no hay aspectos ideológicos, por eso hablo de una carta ideológica, si no hay un norte de pensamiento, si no hay una filosofía de qué política queremos y cómo queremos que avance este país, donde tiene nacionalidad, donde tenemos aspectos comunes, culturales, de lenguas que compartimos, etcétera, y donde la ideología tiene que marcar la historia misma de un pueblo, porque esa es la ideología también, los acontecimientos históricos de sus acciones en la política. No hacemos nada. Y vimos ejemplos hace poco cuando no hay nortes ideológicos de los disparos de pensamientos que inclusive en un momento dado no se vuelven ni legítimos. Entonces, la claridad ideológica para compartir, decía, planteamientos de ciudadanía. ¿Qué es la nueva ciudadanía que queremos? La ciudadanía que protagonizó acciones y que sigue protagonizando acciones, pero no es una ciudadanía, Plinio, de la mitad de Nicaragua, porque no podemos hacer un planteamiento político para la mitad de Nicaragua o para un sector de Nicaragua. La ciudadanía es para todos y todas. El pensamiento ideológico, el pensamiento político y el pensamiento cultural aquí van en esta propuesta ideológica de ciudadanía. Otro de los aspectos que era muy importante para mí trabajar era una carta histórica en un diario político. No ha habido momentos cumbres en el país que se hayan resuelto si no se habían presentado idearios políticos. Y lo vemos desde la independencia. El primer documento de la independencia para Centroamérica y Nicaragua tenía un ideario político. Cuando entramos a la revolución liberal, influenciado por la revolución norteamericana y influenciado por la revolución francesa y parte de algunos pensadores ingleses y alemanes, se hizo un ideario político. Y aquí de eso se encargó la revolución liberal, y también con un ideario político encontramos el proceso de los conservadores. Con la lucha política, con la dictadura de Somoza, hubo un ideario político para iniciar esa lucha, y ese ideario político le hicieron los revolucionarios y demócratas en ese momento, entre ellos grandes pensadores que comenzaron con un ideario político: Edwin Castro Rodríguez, Carlos Fonseca y un sinnúmero. Tenemos Leonel Rugama. En el tiempo después, con un ideario político, no puede salirse de esto, la proclama antes de la fundación del FSLN,
Antes del documento histórico, del ideario político histórico del FSLN, estuvo el ideario político de la democracia cristiana, que la hizo, ese ideario político lo redactaron Silvio Mayorga, que después también redactó el ideario político del FSLN en su fundación, Orlando Robleto Gallo, Eduardo Rivas Gastiazoro, Digna Zamora de Corea, un señor Córdoba Rivas, pero que no era Guillermo. Rafael. Sí, no, Guillermo Córdoba Rivas. Sí, Rafael fue de la Junta. Víctor Hugo Tinoco Padre. Y si mal no recuerdo, también en ese diario político estuvo Digna Zamora de Corea. Y creo que parte de él, lo que no sé si está en esa carta firmada, ya estaba un doctor Tijerino. Entonces, ha habido ese diario político social cristiano y el diario político del FSLN en el año 62, 56, 6 años antes, el social cristianismo, crearon las condiciones, uno de ese diario político de social cristiano, de crear una responsabilidad ciudadana en la lucha cívica, y el diario político de ese momento del sandinismo creó las condiciones de los instrumentos de lucha popular también. Ahora, ¿qué se puede hacer si no hay un diario político? Vamos a otra parte de la historia reciente. La proclama de la Coordinadora Democrática en los años 80 y se convierte después en un diario político con el grupo de los 14 partidos y termina ganando las elecciones del año 90. Pero estamos viendo en nuestro país, hablando de la manera más resumida, obviamente tenemos poco tiempo, cómo sin un norte ideológico, no tenemos un ideario político, no se puede orientar a la gente y todos podrán tener el ánimo, la convicción, la necesidad, la gallardía, pero estamos totalmente dispersos porque no hay un norte que enfoque eso. Y eso lo vimos con el último acontecimiento, que no es de aplaudirlo, pero que también fue un buen ejercicio, lo que pasó en Costa Rica con los exiliados. Y para terminar esta parte, esto te da como resultado la carta ideológica, el ideario político, cómo hacer los elementos mínimos de un programa de gobierno donde se respondía a lo que me señalabas, donde pueden conjugar los intereses legítimos de los sectores. Estamos en una situación en el país tan compleja que necesitamos un norte ideológico, un ideario político, un programa de gobierno y una conjugación de intereses legítimos de los sectores que puedan componerse. ¿Para qué? Para que una vez como esté toda esa estructura, se pueda ir a un proceso electoral y con la fuerza ideológica, el programa de gobierno del partido que ostenta el poder y los instrumentos políticos que tiene el mismo, se vaya a la contienda, pero que si los dos tienen programa, tienen ideología, tienen ideario, el país puede después converger legítimamente en una convivencia democrática, que es lo que las naciones civilizadas tienen como principal orden del día en su quehacer ciudadano. Vamos a hacer rápidamente una pausa, don Fanor, y cuando regresemos seguimos hablando sobre estos 10 puntos, ¿verdad?, que ha propuesto el doctor Fanor Avendaño en su calidad de politólogo, ¿verdad?, de dirigente, no de dirigente social cristiano, sino que de dirigente político, ¿verdad?, sobre cómo armonizar todas esas cosas que andan ahí en los sectores que se oponen hoy al gobierno de la República. Vamos al mensaje y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando.
En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Disfruta el doble con el doble de megas al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o al contratar o renovar tu plan postpago. LTE Movistar, el internet más rápido de Nicaragua. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro, un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. At la Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally. UCN, pensando en tu futuro. 20 aniversario. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa Entrevista conversando con Fandora Bendaño Sosa a propósito de su propuesta de 10 puntos en la búsqueda de una solución cívica. Hablamos de los temas que son ideológicos, de los que se tienen que poner de acuerdo los sectores que hoy se oponen al gobierno y al Frente Sandinista como partido, ¿verdad?, en el poder, tras todas las situaciones que se han dado en este contexto político del 2018 a la fecha. Pero una de las cosas en donde para algunos se volvió a fallar o hubo necesidad, ¿verdad?, es en el tema de la búsqueda del concierto de las naciones internacionales para esto, y particularmente de Estados Unidos. Un día en uno de esos programas que ahora pues se retransmiten en las redes sociales, vi un analista norteamericano, ¿verdad?, diciéndole casualmente a Jaime Arellano de que ellos lo único que iban a hacer era, después de que le llegan a pedir un sector de nicaragüense de que intervinieran en los asuntos nacionales, que iban a ver las prioridades y la agenda, y que Nicaragua no era tan peligrosa, ¿verdad?, como era a lo mejor peligroso para los sectores opositores que se sentían reprimidos, pero que para el gobierno norteamericano no era tan peligroso. Pero de pronto, como vimos, un planteamiento internacional de el asesor de seguridad John Bolton, el que nos metieron en una troika de Cuba, Venezuela, entonces se elevó a una categoría como que Nicaragua estaba metida en una situación de mayor conflicto. Y vemos desfilar siempre a sectores de la oposición nicaragüense golpeando la puerta de los extranjeros para que vengan a solucionar los problemas nacionales. Y cuando ya se sientan aquí nacionalmente, como que están patinando. Y ahora incluso la gran legitimidad que se le había dado a la Alianza Cívica, los mismos sectores de
nacionales se los pone en entredicho, ¿verdad? Y deberán ellos trabajar a lo mejor para poder ser una alternativa. Este tema de la comunidad internacional que usted lo plantea en su punto 6, dice, pronunciarse ante la comunidad internacional que somos los y las nicaragüenses que tomamos las decisiones y coayudar con los liderazgos mundiales la consecución de un proceso democrático. O sea, usted insiste en que sí hay que buscarlos a ellos, ¿verdad? Pero eso no raya en ese tema que le estaba diciendo, que no necesariamente, o es que lo abre a más países y a más representatividad internacional. Sí, pero es muy importante sobre todo para las generaciones que están viviendo en un mundo globalizado y que el concepto de soberanía ha variado en alguna medida. Yo hablo de que es necesario que nosotros tengamos una propia identidad. Aunque tengamos diferencias políticas con el gobierno y el partido de gobierno de turno, pero hay que tener una identidad nacional. Hay que tener pudor nacional. Yo puedo tener muchas coincidencias, y aquí lo he dicho, en algunos casos, como históricamente se ha tenido con el gobierno de los Estados Unidos. Pero yo no por eso no voy a venir a decir aquí que Estados Unidos es una potencia imperialista, porque objetivamente lo es. Y no voy a decir que Estados Unidos tiene primeros intereses y después amigos, porque sí lo es. Eso me lo hace el análisis pragmático. Lo preocupante, y por eso tenía este punto, es que aquí creen que darte créditos políticos para crecer y convertirte en político beligerante es hacer fila para tomarte una foto con Almagro. Y ves una romería de gente y a veces los ves seguidos. Y el problema es que entras a una delegitimación personal, porque un día atacás a Almagro y otro día lo defendés. Lo atacás aquí y te abrazás y te besás con él en Washington. Entonces la gente dice, ¿y esto dónde está? Y a veces hasta te da pena, pues, que algún semillero político se exhiba con un semblante canino en los jardines de la Casa Blanca. Entonces esos son los liderazgos del futuro. Y además que están alegres, pues, con ese semblante en la Casa Blanca, pues. O sea, y lo peor de todo es que no lo recibió ni el portero. Y entonces ese es el lamento que te puede dar de una generación política o de un liderazgo político ya formado aparentemente, cuando crees que la comunidad internacional te va a dar lo que vos como nicaragüense y como sectores y como actores beligerantes tenés que conseguir. Toda la vida, y lo hemos dicho en los medios, los funcionarios norteamericanos ponen un Twitter o hacen una declaración para satisfacer intereses de las comunidades, de sus votantes, en lo que es el caso de los congresistas, y algunas veces de una política exterior sobre Latinoamérica que tiene el presidente Trump, porque Obama ni siquiera se acordaba de Centroamérica, y ponen algo, pero es para satisfacer una agenda, no porque eso lo hagan. Y lo peor de todo, que cuando están en las campañas, en los auditorios, donde hacen esos mitines, pueden hablar y decir un montón de cosas contra otros países, pero saliendo de ese mitin no saben ni se acuerdan dónde queda ese país. Y un montón de nicaragüenses que viven en Estados Unidos, no los exiliados que lucharon aquí, sino que viven allá y sueñan con que Estados Unidos invada Nicaragua, quiere que el favor de quitar un gobierno se lo haga un marine o el presidente Trump, y no vienen ellos a luchar por su país. Eso es lo más bochornoso todavía que hay. Que incitan, atacan y hacen y deshacen en las redes, pero no ponen un pie aquí para venirse a sacrificar para hacer cambios democráticos en una lucha no violenta. Un día de esto estaba oyendo a un señor que dice que tiene 20 años de estar en Canadá y que toda la vida ha luchado por su país, y le pregunta, pero usted vuelve a Nicaragua, ¿usted la conoce? Le pregunta un periodista de ella mismo, un señor Grijalba,
No, dice, yo no necesito estar en Nicaragua para saber, dice, tengo 20 años solo verla por las redes y por los estudios, dice. Esa es la gente que a veces quiere venir después a gobernar este país para aprovecharse de los que han luchado cívicamente. Y ese es el cuidado que está teniendo muchos sectores. Por eso es que pongo aquí, Nicaragua tiene que decir a la comunidad internacional, el problema es de nosotros los nicaragüenses lo vamos a resolver y vamos a coadyuvar con actores internacionales. Coadyuvar quiere decir que nos ayuden a facilitar procesos porque vivimos en un mundo interconectado, globalizado, pero que no es un mundo de que un país depende de otro, ni que un país va a luchar, va a librar tu lucha. Cada país tiene sus problemas domésticos, tiene sus propias realidades, tiene sus propios intereses, y eso lo estamos viendo con el grupo del ALBA, y lo estamos viendo con los grupos caribeños de países que están organizados en el Caribe, y lo estamos viendo con Sudamérica. Cada país tiene su agenda y sus intereses también, y en eso armonizamos, coadyuvamos para ver aspectos comunes, aspectos concretos en los procesos democráticos de toda América Latina y en el caso concreto Nicaragua, porque el proceso latinoamericano es integrado por toda su problemática interna de cada quien, pero como subcontinente o plataforma latinoamericana, como nosotros le decimos más propiamente, es que cada país tiene su problema y su proceso político democrático y sus aspiraciones democráticas de las sociedades que se van creando en una ruta muy particular, muy legítima y convergen en aspectos que coadyuvan internacionalmente en los foros, como es la OEA, y como son los foros económicos, y como son los foros sociales, y como son los foros extraestados en los diferentes grupos donde están partidos políticos, empresarios, jóvenes, religiones, etcétera, etcétera. Pero concretando, no es ningún país, ninguna potencia, ningún organismo que va a determinar lo que en Nicaragua se haga. Lo vamos a determinar los nicaragüenses, vamos a presionar cívicamente los nicaragüenses y vamos a marcar la ruta los nicaragüenses. Y eso hay que decírselo a las nuevas generaciones de jóvenes, para que no sueñen en vano y no se frustren si creen que aquí en Nicaragua va a venir un extraterrestre o una potencia a salvarlos y entregarle otro Estado. No, el Estado lo construimos nosotros. Las diferencias las superamos nosotros, los nicaragüenses. Y esa es la educación que hay que dar a los jóvenes y a toda la sociedad nicaragüense, porque lo podemos lograr, porque hemos demostrado a través de la historia que lo hemos logrado y que lo hemos alcanzado. Ahora, hay un punto 7 aquí que dice, reconocer que el actual sistema constitucional corporativo está gastado y debemos dar paso a un sistema constitucional de Estado social de derecho con plena independencia de poderes. Bueno, el sistema constitucional corporativo incluía plena independencia de poderes. El problema es de que se dio los resultados electorales en los cuales la mayoría parlamentaria le permitió al gobierno tener mayor control de los poderes. Pero voy a un tema. Tengo mi diferencia con vos ahí, ¿sí? En lo corporativo. Al contrario, somete a los poderes el sistema corporativo. Pero pues yo podría discutirlo y vos sabes que salimos del periodismo y nos metemos a la ley. Está bien, no, pero lo digo por lo siguiente. En los resultados, porque es una reforma que se da ¿en qué año? De hacer un sistema constitucional corporativo. Bueno, te digo, esto lo manejé mucho con partidos políticos. Y inclusive las cuestiones de la división de poderes lo vi con la diputada María Fernanda Flores. Sí, y María Fernanda me dio muchos insumos en este sentido. Déjeme solo hacer el paréntesis. Sí. Cuando uno lee en las redes y oye hasta los jóvenes, pues, decidiendo por todo lo que creen que pueden hacer si ganan en en una eventual situación pronta o larga o en el 21, ¿verdad? Es cambiar todo, ¿verdad? Entonces significa que se están adjudicando el que tienen todos los poderes de Estado bajo su responsabilidad.
y todos quisieran tener todos los poderes de Estado bajo su Bueno, responsabilidad. en ese punto digo que no, si vos te fijas. Primero, no digo... No hablan de balance de poderes. Sí, no utilizo la frase de aniquilar. No digo que está finiquitado, digo que está gastado. Ni siquiera digo que está obsoleto. Y digo que está desgastado porque hay un desgaste social, político y económico en el país. La población sabe quiénes fueron en los últimos 11 años que accionaron el proceso de formación de las leyes y quienes refrendaron las leyes. El sistema de los megacapitales con el gobierno del presidente Ortega. Y no es que yo esté mintiendo, no. Usted venía, porque usted los entrevistó muchas veces, y a usted le decía, Chanito, eso todavía no pasa. Y usted bien sabe, Plinio, que eso era así. Y venía Estamos otro hablando de la empresa privada, ¿verdad?, en relación al gobierno. Ese es el sistema corporativo que te somete al sistema judicial, que te apermisa al que está gobernando a someter al sistema electoral, que te blandea al sistema legislativo y al que te deja omnipotente hasta cierta medida en lo político y autoritario al poder ejecutivo. Ese es el sistema. Ahora, ¿quién está detrás del sistema corporativo, Plinio? Están los megacapitales nacionales y extranjeros. Todo el mundo quiere tener a alguien que decida por todo. Recuerdo empresarios extranjeros que venían y decían, qué lindo Nicaragua, todo lo decidimos hablando con uno solo, ¿verdad? Sí. Y yo le decía, no, con dos es que hablan, le decía, ¿verdad? Entonces, y si es que logran ¿quiénes eran hablar esos con dos, él, profesor? No, dos, con Daniel Ortega Saber, y es si lograban hablar con él, porque si no comenzaban a hablar con varios y entonces las cosas iban y caminaban lento. Permítame hacer una pausa rápida y seguimos hablando de este tema para poder cumplir con nuestro patrocinador. Adelante con los mensajes. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En el 25 aniversario de Fenicotaxi RL, las promociones pican y se extienden. De mayo al 18 de octubre, 350 premios con 2 oportunidades para ganar el 30 de agosto. Y el 18 de octubre, 80 cambios de aceite, 30 órdenes en Fenimarket, 30 órdenes de combustible, 50 pares de llantas, 24 baterías, repuestos y el premio supremo, 2 motos nuevas de paquete. Participa comprando 200 córdobas en Fenimarket, 300 córdobas en combustible, 500 córdobas en repuesto. Patrocina. Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduza sus datos y medio de pago y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos su programa de entrevista ya en esta parte final, conversando con
don Fanor Avendaño Sosa, el doctor Fanor Avendaño Sosa, quien ha hecho una propuesta de 10 puntos en la búsqueda de una solución cívica, ¿verdad? Y que pues ha causado algún discusiones, particularmente en los sectores, vamos a decirlo así, sin querer denigrar a otros, más pensantes en temas políticos, ¿verdad? Porque algunos andan pensando en otros temas. Pero sobre eso me iba al punto número 7 que usted decía, que es el reconocer el actual sistema constitucional corporativo. Usted dice que está en decadencia. Está gastado el sistema corporativo. Gastado, ¿podríamos ponerle como sinónimo de decadente? Sí, indudablemente que sí. ¿Qué modelo sí podría hacerse? Porque ahí lo planteamos ahí mismo, profesor. Yo me acuerdo cuando le decía yo que aquí todo hace 3 años o más decían que ese era el mejor sistema que había, y particularmente para los efectos empresariales, sí, para los efectos de los otros poderes de Estado, y que tiene que ver con la división de poderes de Estado, ¿verdad? Entonces sí había algunos problemas, pues, porque decían también con el mismo se habla para los judiciales y para los temas electorales y de otra índole. Entonces uno dice, efectivamente los sistemas corporativos no funcionan, de pronto eran una novedad en la historia política y de pronto se volvieron rápidamente desgastados y obsoletos. El sistema corporativo tuvo su expresión y su auge en base a un acuerdo de los sectores empresariales, capitales nacionales e internacionales, con una estrategia de gobierno del presidente Ortega. A veces me da mucha risa cuando hablo muchas personas afines al gobierno del presidente Ortega, que ahora solo hablan contra los capitalistas, solo hablan con los imperialistas, solo hablan con la burguesía, contra la burguesía. Si este era un gobierno de la máxima expresión de la burguesía y el capitalismo. Es un gobierno que diseñó una estrategia constitucional, la diseñó, la armó para defender los intereses de los megacapitales. Ahora, tuvo su momento y tuvo su auge económico, hay que admitirlo. Tuvo su ganancia recíproca y tuvo sus dividendos, hay que admitirlo, para un sector como vos bien lo señalaba. Ese sector retroalimentó y creó en el sector privado pequeños empresarios, empleos y algunas ganancias. Eso hay que admitirlo también. Como también esa propuesta de haberse aliado con los capitalistas, con las oligarquías y con los megacapitales internacionales del gobierno del presidente Ortega dio algunos resultados en el área social, también hay que admitirlo. Porque vemos la infraestructura y vemos algunos avances en espacios sensibles del país, del Estado, del aspecto físico, material, que sí fue factible y que se puede cuantificar, pero está gastado porque el área social ha sido abandonada, porque no demostró que el Estado corporativo garantizó ni siquiera un desarrollo educativo que vaya hacia las puertas de un crecimiento integral para que el país tenga garantía de que estos crecimientos puedan ser a largo plazo y se puedan perpetuar en una armonización de avances sociales, económicos, culturales y educativos en el país. La peor factura que nos va a pasar las circunstancias que se nos avecinan es no haber contribuido en estos 11 años últimos en fortalecer la educación. Ese para mí es uno de los aspectos que tenemos que verlo con mucha sensibilidad. Otro día le voy a llamar a un foro de eso, porque incluso ustedes andaban ahorita entregando su evaluación ante el CNU. Entonces, habrá que verlo las universidades privadas y las universidades públicas. Esa es una de las debilidades que dejó este sistema corporativo. El aspecto social también de un trabajo que pueda garantizar la dignidad de la persona humana. Otro aspecto que dejó es que nos dejó una sociedad de consumo y de plástico, y no una sociedad basada en la industria y en la producción. O sea,
Hay aspectos positivos y hay aspectos negativos, por eso dije está gastado. Además, cuando hablamos del Estado social de derecho constitucional, con plena separación de los poderes, es para que se armonicen los poderes, pero para que haya legitimidad en la garantía jurídica, para que haya legitimidad en la garantía de los derechos humanos, para que haya legitimidad en la acción de emprendedora del desarrollo económico del país. Obviamente que vamos a tener que seguir conviviendo con la electrificación que lo tienen los monopolios económicos. Obviamente que vamos a seguir conviviendo con la manipulación de algunos rubros como el azúcar, el arroz, la banca. Pero tenemos que dar un salto y tenemos que armonizar y tenemos que también entender que la plataforma social del país tiene que ser beligerante ante esa avalancha que fue estos 11 años y que este sistema corporativo trastocó todos los cimientos de la participación ciudadana, de la autonomía municipal. El sistema corporativo nos dejó sin autonomía municipal. Y eso es parte de lo que hay que tener muy claro. El sistema corporativo nos dejó sin una educación con estándares mínimos a nivel de la región. El sistema corporativo nos dejó con una economía del plástico. Entonces, todas estas cosas que tenemos que variarlas es para darles avance en lo positivo y en lo negativo, a superarlo y entrar a un Estado social de derecho constitucional, y la separación de poderes va a ser para democratizar y que la ciudadanía vuelva a tener confianza en las instituciones. Eso pasa en la representatividad que se pueda tener en la Asamblea Nacional y en llegar al poder político, ¿verdad? Sí. Usted habla de procesos electorales libres observados nacional e internacionalmente, porque casualmente en esto, en las contradicciones recientes, pues que de cuando llegó, entiendo, la Alianza Cívica a Costa Rica, apareció uno de los muchachos que había estado alzado en un tranque y le dijo: necesitamos 3.000 armas y un paro nacional y con eso votamos al gobierno. ¿Usted cree que eso ya se quitó del pensamiento estructurado de cambio político para Nicaragua? Tiene que ser. No puede haber cambios fácticos. No podemos admitirlo. Desgarran más a la sociedad, matan más la esperanza, estresan más al país. Por eso pongo ahí en el punto 3, si mal no recuerdo, la no violencia activa. Hablar de la no violencia activa no necesariamente que vas a ocupar esas 3.000 armas que cualquier persona insensata lo puede plantear de esa manera, y no es así, sino que la no violencia es la violencia psicológica que hay en las redes, la violencia para atacar los mismos centros de comercio o trabajo que son de gente de la pequeña y mediana empresa que quiere ganarse la vida y que dé empleo. La no violencia es la no ofensa personal, la no descalificación a los grupos, la convivencia a los aspectos mínimos de la tolerancia y de la diversidad que debe haber en los ámbitos de la sociedad. Esa es la no violencia activa, y que ningún partido político, ningún grupo social ni económico puede decir que va a tomar fácticamente el poder, sino que el poder se toma por procesos electorales como una sociedad civilizada y como es. Ahí llego a lo coadyuvar a nivel internacional con los liderazgos mundiales. Nadie va a aceptar un gobierno fáctico, sino aceptan gobiernos legítimos. ¿Y cómo se legitiman los gobiernos? Por medio de procesos electorales. Y como los procesos electorales nuestros están cuestionados, hay que admitirlo con toda la valentía y la seriedad, estos tienen que ser observados nacional e internacionalmente para que el perdedor vaya a levantarle la mano al ganador, y así se legitima un proceso electoral. Y algo muy importante para nosotros también es que en los procesos electorales, los procesos de negociación, de cambio, de diálogo, tienen que tener un sentimiento, un espíritu, y ese espíritu es que también con esa misma valentía, con esa misma decisión, con esa misma convicción, que en Nicaragua la solución somos todos y que todos tenemos que convivir en esta tierra. Diferencias ideológicas, diferencias políticas, diferencias culturales, regionales,
pero todos tenemos que convivir y que dentro de ese plan también, que para que la solución seamos todos, el problema de la justicia no se puede obviar porque no puede haber repetición y sí tiene que haber reparación. Entonces no podemos hablar de la solución somos todos si no sentamos la base fundamental de la justicia para que no exista repetición y sí puede existir reparación. Ok, esta es una propuesta personal que ha sido asumida por algunos en discusión y ha compartido mucha gente, pues gran parte de lo que usted está diciendo. ¿Qué más va a hacer? ¿Lo va a hacer desde el punto de vista de partido político, de propuesta a alguna instancia? Sí, ya tengo algunas propuestas de trabajo porque no nos quedamos como una obligación ciudadana y académica solo haciendo la propuesta. Ya lo vamos a exponer a los sectores de jóvenes formalmente, en algunos foros internacionales la voy a proponer también, a los partidos políticos, ya estamos en alguna iniciativa de reunión con los partidos políticos, creemos que, me he reunido ya con varios líderes políticos sobre este tema y creemos de que también el gobierno, si tiene interés, nosotros no nos da alergia de presentársela a quien sea. O sea, cuando las personas que estamos en la academia y que creemos que en el país tenemos que aportar, lo primero que tenemos que quitarnos es el miedo a hablar y el miedo al que dirán. Estamos dispuestos a ventilarlo de la manera más cristalina posible para que pueda llegar a todos los sectores y sobre todo los medios de comunicación que indudablemente pues, es percibido, le han dado bastante acogida al mismo. Le quiero agradecer, don Fanor, que haya estado aquí compartiendo esto y volver a estar pues, compartiendo otros temas y el seguimiento de estos mismos planteamientos que usted hace aquí, que hoy lo resume en 10 puntos, pues, pero que eso serían distintas tesis, ¿verdad? Y programas, proyectos, y particularmente lo que debe ser el consenso, con cada día más sectores hasta llegar pues a poder encontrar esa salida de solución al país. Le agradezco su presencia. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros.